Recording in progress. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos, bienvenidas a esta nuestra segunda sesión de Fundamentos Bíblico-Teológicos del Pensamiento Social Cristiano. ¿Qué es lo que vamos a abordar en esta sesión? Pues un fundamento básico, valga la redundancia, ¿verdad? La dignidad de la persona humana. Es decir, no puede haber un compromiso con la sociedad, un compromiso cristiano, desde luego, desde la perspectiva cristiana, si no se toma en cuenta la dignidad de la persona humana. Así como en la sesión anterior hemos visto que el amor de Dios es el fundamento último de la acción social cristiana o del pensamiento social cristiano, pues también eso que se nos ha revelado en la Sagrada Escritura, la dignidad de la persona humana como inalienable, como indefectible a la persona, es también un fundamento esencial del pensamiento social cristiano. Hablaremos de la persona como imagen y semejanza de Dios, el concepto bíblico del shalom y finalmente la interrelación humana, fundamento del pensamiento social cristiano. En Chile llamamos a la arcilla, le llamamos greda. No sé si ustedes han visto, pero yo hasta que no vi un alfarero, no entendí cómo era nuestro Señor. Un alfarero siempre tiene las manos sucias, nunca tiene las manos limpias, siempre está totalmente involucrado con ese barro que somos tú y yo. Y ese alfarero nunca pierde la esperanza con ese barro. A mí me ha costado entender por qué a unas personas les cuesta encontrar a Dios. En mi profesión de psicóloga he tenido que escuchar a muchos jóvenes que quieren quitarse la vida. Y yo pienso entre mí, si conocieran al Dios alfarero. Porque ese Dios siempre tiene este barro en sus manos. Pase lo que pase, el Señor siempre te tiene en sus manos y te va moldeando. Aunque en momentos de tu vida ese cacharro se rompa, el Señor puede hacerlo de nuevo, porque ha resucitado y porque tiene poder. Un día yo salí de tus manos y tuve vida. Un día me alejé de ellas y conocí la muerte. Alfarero, tengo nostalgia de tus manos. Ven a reparar tu cacharro. Gira que gira, rueda que rueda, siento tus manos sobre mi greda. Me asombra el pensar que tú la quieras. Tu cacharro acaba de caerse, acaba de quebrarse, acaba de encontrarte. Tú mi alfarero, toma mi barro y vuelve a empezar de nuevo. Tú mi alfarero, toma mi barro y vuelve a empezar de nuevo. Gira que gira, rueda que rueda, siento tus manos sobre mi greda. Me asombra el pensar que tú la quieras. ¿Acaso no puedes hacerme
Muy bien, vayamos pues a nuestra temática del día de hoy. La persona, imagen y semejanza de Dios. El pensamiento social cristiano no es, no puede ser simple humanismo altruista, sino que tiene su fundamento en la antropología teológica, es decir, la revelación que Dios ha hecho positivamente del misterio del hombre. Evidentemente no estamos haciendo una crítica a la filantropía, al humanismo. Desde luego que no. Es bueno que todos los hombres busquen el bien de los demás por el simple amor a los hombres. Pero, ¿qué es lo específico del cristianismo? ¿Cuándo es que el cristianismo se hace relevante y va más allá de la mera filantropía? Cuando descubre, sin duda alguna, aquello que Dios ha revelado de su misterio más profundo. Y entonces su quehacer se torna realmente trascendente, en orden al reinado de Dios. ¿Qué es la antropología teológica entonces? La antropología teológica es, como decía hace un momento, esa disciplina que busca con la luz de la razón, pero desde luego iluminada por la fe, busca encontrar aquello que Dios ha dicho acerca del misterio humano, con una metodología, con un sistema. Por eso es una disciplina teológica. ¿Quién es el hombre a la luz de la revelación bíblica? Esta es la gran pregunta. El hombre puede ser entendido desde diversas perspectivas, desde la filosofía, desde la antropología social, la antropología cultural, la psicología, la biología misma, qué sé yo. Múltiples disciplinas nos acercan a comprender de algún modo, desde alguna perspectiva, el misterio de lo humano. Sin embargo, lo que a nosotros como creyentes, como iglesia, realmente nos importa es descubrir lo que Dios ha dicho del misterio humano. ¿Quién es el hombre? A la luz de la revelación que se nos muestra en la Sagrada Escritura. Y para ello, desde luego, no podemos olvidar que la revelación máxima, la revelación plena, se nos ha dado en Jesucristo. Él es el auténtico hombre, el hombre definitivo, el hombre acabado. Si queremos saber realmente quién es el hombre, volteemos a ver a Jesús. Sin embargo, en el Antiguo Testamento existen textos que, leídos a la luz de Cristo, nos aportan elementos hermosísimos y fundamentales para poder comprender quién es el hombre según Dios. Los relatos creacionales del Génesis. En primer lugar, el relato del Dios alfarero, Génesis 2:7, al que ha hecho alusión el canto con el que hemos empezado esta sesión, en donde Dios se nos muestra como un Dios completamente volcado en su acto creador. Es una imagen plástica hermosísima esta del alfarero. Es un texto muy revolucionario porque el verbo que se utiliza normalmente para hablar de Dios como creador, que es un verbo absolutamente referido a Dios,
no se utiliza para hablar, por ejemplo, de la creatividad humana, que es el término bara, el verbo bara, crear, exclusivo de Dios, no aparece en este texto yavista, sino que aparece el término yasher, es decir, formar, que es un término derivado de la alfarería. Efectivamente, lo que hace el alfarero es formar su vasija. Y el yavista ha querido utilizar esta imagen para hablarnos en términos afectivos, más que de un poder omnímodo de Dios, en términos afectivos, ¿cómo le afecta a Dios el crear? ¿Cómo se involucra totalmente en la creación del ser humano, del Adán? Esta imagen del Dios alfarero es carísima, es queridísima y muy cercana, desde luego, al pueblo sencillo, que descubre en esta imagen una cercanía inusitada de su Dios. A veces se tiene una imagen de un Dios lejano, hierático, todopoderoso, sí, pero que crea a la distancia, que mantiene una distancia con respecto al hombre. Esta imagen del Dios alfarero rompe totalmente ese esquema. Este es un Dios cercano, es un Dios que se involucra, es un Dios que se mancha las manos, por decirlo de algún modo, con el barro humano. Es una imagen muy cercana a lo que después se explicitará como la encarnación de Dios. El Dios alfarero. Hagamos, dice Génesis 1 en otro texto, hagamos al hombre a nuestra selem y demut, es decir, a nuestra imagen y semejanza. Este texto en Génesis 1 no es ya de la tradición yavista como el anterior de Génesis 2:7, sino que es un texto de tradición sacerdotal. Y sin embargo, es otra perspectiva creacional, no menos bella que la anterior. Aquí se habla del Dios que crea a través de la palabra. En el otro texto, Dios ha creado a través del contacto mismo de la divinidad con la materia, digamos, ¿no? Aquí Dios crea a través del poder de su palabra. Hagamos al hombre, es un plural que nos indica el total involucramiento de Dios al momento de crear, no con la imagen plástica del alfarero, sino aquí presentándonos un diálogo interno de Dios. Es como si Dios reflexionara, se metiera sobre sí mismo para cavilar sobre la grandeza de aquello que va a crear. Algunos han visto aquí digamos, la prefigura de la Trinidad. Entonces estaría hablando la Trinidad, las tres personas de la Trinidad. Quizás sea esto ir demasiado lejos, pedirle cosas que son imposibles para la mentalidad del redactor de este texto. Sin embargo, lo que sí podemos decir con absoluta certeza es que este texto nos habla de algo importantísimo, que de hecho es el fundamento de la dignidad humana, el fundamento de la dignidad humana revelado por Dios, esta dignidad inalienable. Dios crea al hombre imagen y semejanza, Selem y Demut. La imagen hace referencia a algo ontológico, a algo que es gracia pura, a un don que le es dado al ser que está siendo creado.
es un algo divino, es una creación de Dios, la imagen. La semejanza más bien hace referencia al aspecto existencial. Es decir, el hombre es imagen de Dios por decreto divino, porque Él así lo ha querido crear, pero el hombre ha de desarrollar a través de sus acciones, de sus opciones, de su libertad ejercida con responsabilidad, ha de ir configurándose como imagen, ha de ir relacionándose con los demás, con el cosmos, consigo mismo, a partir de su ser imagen. Ha de ir actualizando en la vida, en la existencia, con sus decisiones y sus opciones, ha de ir configurándose como imagen de Dios. Algo que es muy importante también en este texto es que Dios crea al hombre como imagen y semejanza de Él en el aspecto relacional. Es decir, el hombre empieza a devenir, a ejercitar, a desplegar su ser imagen, en tanto aprende a relacionarse asertivamente, significativamente con los demás. Es decir, no parece que este texto se refiera exclusivamente al aspecto individual, que claro, queda incluido, queda integrado en este ser imagen. Es decir, el hombre individuo es imagen de Dios, desde luego, ontológicamente. Pero existencialmente solo se puede ser imagen de Dios en cuanto relación con un tú. Y esto es fundamental, esto es el personalismo cristiano, la filosofía personalista cristiana se basa en esto, ¿no? En la relacionalidad humana. El individuo cristiano, de acuerdo a la visión cristiana, el individuo no es un ser in situ, con todas sus potencialidades ya allí y con todos los elementos que le hacen ser auténticamente humano. Potencialmente sí, pero es en la relación que esas potencias se ponen en acto, se realizan. La relacionalidad humana es fundamental en la visión antropológica bíblica. Imagen y semejanza entonces en la relacionalidad, cómo se nos desarrolla este tipo de, digamos, de relación que debe establecer el hombre con sus pares, con los demás, se nos explica a través de un itinerario espiritual de relación en Génesis 2, 18 a 25. Es decir, Génesis 2, 18 a 25 es un itinerario espiritual que el hombre ha de recorrer en cuanto a la relación con los demás si quiere ser auténticamente imagen y semejanza de Dios. Es el famosísimo texto en el que se nos habla de la creación de la mujer. En la narración, en la narrativa, la mujer es el tú, pero realmente el texto nos habla de la relación humana sin fronteras, es decir, no solo entre la mujer y el hombre, sino también entre los padres y los hijos, desde luego entre los mismos hermanos, entre los amigos, es decir, toda aquella relación que quiera ser verdaderamente significativa ha de seguir los pasos de este extraordinario itinerario espiritual que nos muestra Génesis 2, 18 a 25, el cual les recomiendo mucho leer con calma y a la luz de esta nueva perspectiva. Ese texto está lleno de unos simbolismos extraordinarios que no podemos desarrollar aquí plenamente, pero seguramente les podré dar alguna referencia de alguna otra charla que en otro momento he desarrollado yo
acerca de este texto. Con mucho gusto se las ponemos ahí como una referencia, como un material, digamos, bibliográfico o videográfico que les puede ayudar mucho. Un elemento fundamental en la visión antropológica bíblica es el concepto del shalom, que se basa precisamente en esta visión del hombre como un ser relacional. El hombre está constituido por 4 ejes relacionales que van constituyendo y desarrollando el ser del hombre. En primer lugar, el eje de la relación con Dios, fundamental, es el primer eje vertical. Pero después hay un eje horizontal, el tú, el otro. Y después la relación consigo mismo. El hombre, claro, es capaz, a eso se le llama reflexión. Esta capacidad de descubrirse a sí mismo, de dialogar consigo mismo. Solamente el hombre es capaz de tal cosa, ¿no? La relación consigo mismo es fundamental también en esta visión del Shalom. Y finalmente la relación con el cosmos. Esos son los 4 ejes relacionales en los cuales el hombre ha de ir deviniendo como auténtica imagen de Dios. El shalom es mucho más que la utópica ausencia de conflicto. El hombre es imagen y semejanza de Dios en cuanto va desarrollando armónicamente los ejes relacionales. Desde luego que no es cualquier tipo de relación, es una relación interpersonal con todas las características que esto implica, ¿no? Una apertura total para acoger al tú que se revela. Y después el yo se convierte en un tú, porque toda relación interpersonal es dialogante. El yo se convierte en el tú que acoge al otro que se ha convertido en el yo que se revela. Es decir, este es el principio de la comunicación humana, la revelación, el mostrarme tal como soy ante el otro, abrirle el corazón. Esto empieza a generar un espacio que es conocido como espacio intersubjetivo, que es un espacio de conocimiento mutuo que solo se da en la relación interpersonal. Y cuando el otro acoge eso que yo estoy revelando, eso que yo estoy mostrando de mi misterio personal, entonces empieza a dar ese espacio de conocimiento mutuo. Se conoce así como espacio intersubjetivo, ¿no? Ese tipo de relaciones son las que Dios ha establecido para la vida humana. Desde luego no estoy yo diciendo que no puedan existir o no deban inclusive existir relaciones más superficiales, relaciones que no buscan la intersubjetividad, desde luego, que son meramente pragmáticas. Está bien, eso no hace problema. Pero si queremos que las relaciones sean verdaderamente humanas y humanizadoras, hemos de buscar la relación interpersonal. Pero no solo con los pares, también con Dios se da una relación o debe darse una relación interpersonal para que el hombre empiece a ser auténticamente imagen de Dios, semejanza de Dios, ¿no? Dios también es un interlocutor. Dios ha creado al hombre, más aún, Dios ha creado al hombre como un interlocutor válido, ¿no? En el cual también se da ese espacio intersubjetivo. El espacio intersubjetivo en la relación entre el hombre y Dios, o entre Dios y el hombre, se llama reino de Dios. Eso es el reino de Dios. El reinado de Dios en la vida humana. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Una relación de afectividad, de entrega mutua, de pertenencia mutua en el amor. La acción social cristiana, expresión visible de su cosmovisión, es decir, de la manera de entender el mundo, es inherente al misterio mismo del hombre. No es un constructo arbitrario, deviene del misterio mismo del hombre revelado en la tradición de la Iglesia y desde luego en la Sagrada
Escritura. La interrelación humana es fundamento del pensamiento social cristiano. Como les decía yo, de este texto del Génesis, que es un itinerario espiritual, es un relato mitológico, pero que está al servicio de la teología. Hay diversos símbolos que son utilizados por el autor, solo los menciono, ya les daré la referencia. No es bueno que el Adán esté solo, es lo primero que nos dice el texto. La interrelacionalidad es lo bueno, por eso el otro se nombra como ayuda idónea. El sueño de Adán, es decir, renuncia a la manipulación del tú, del otro, y el reconocimiento de su misterio, eso significa el sueño. El simbolismo de la costilla como protección de la vida del otro, la costilla que simboliza o representa la caja torácica que protege el corazón, los pulmones, los riñones, es decir, la sabiduría, el corazón, la sabiduría profunda, la trascendencia y la pasión, esta fuerza interna del hombre que le lleva a la consecución y a la persecución de sus sueños más queridos. Todo esto protegido por el tú. No es un enemigo, es la protección de la propia vida. Por eso el Adán grita lleno de júbilo: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Hay una identificación total. Se le descubre como algo absolutamente bueno y bello. Por eso el hombre es capaz de dejar atrás el pasado para construir un proyecto conjunto en el presente. Dejará el hombre a su padre y a su madre y serán una misma carne. Y finalmente, el culmen de este itinerario espiritual, cuando se es capaz de mostrarse sin ambigüedades, con toda honestidad y sinceridad, porque hemos descubierto que el otro es el protector de mi propia vida, que el otro es bueno y bello para mí. Cuando esto se descubre, entonces se brinca de gozo y entonces es posible mostrarse sin ambigüedades, sin máscaras, sin caretas frente al otro. Ese es el culmen de la interrelación humana. Por eso este es el fundamento del pensamiento social cristiano. Nos lleva a este elemento de la antropología teológica, nos lleva necesariamente al encuentro vital con el otro. Por eso el pensamiento social cristiano y la acción social cristiana no son caridad al estilo romano o griego, de compartir algunas monedas, algo de lo que sobra, sino que se fundamenta la caridad cristiana en el encuentro interrelacional con el otro, con el que sufre, con el que nada tiene, con el que está pasando injusticia, y así empezar a transformar la sociedad, poniéndose del lado del que sufre. Esa fue la pedagogía de Jesús, sin duda alguna. Muy bien, pues yo les voy a dejar un trabajo muy importante. Van a hacer ustedes la lectura, el análisis de la declaración que acaba de salir hace apenas un par de días, Dignitas Infinita, sobre la dignidad humana, del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Entonces van a analizar este texto, ahí les pongo hasta abajo, tienen ustedes el link que les lleva al documento directamente. Entonces analizan la totalidad del documento y van a presentar un caso máximo de una cuartilla, una hojita, en el que se pueda aplicar alguno de los contenidos de ese documento, alguna de las ideas, la que les haya parecido más interesante, más importante, y la aplican en un proyecto pastoral, que puede ser personal, puede ser de su comunidad, de su parroquia, qué sé yo. Un elemento de ese documento aplicado a alguna pastoral
como les digo, personal o parroquial. ¿Ok? Ese será el trabajo correspondiente a este tema. Pues cuídense muchísimo. Fue un gusto estar con ustedes y nos vemos en la próxima. Hasta luego.